estudios el señor Martín Pérez Monteverde, nuevo presidente de CONFIEP. Ayer asumió la presidencia de esta Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y, por supuesto, ha tenido no solamente una enorme concurrencia el día de ayer, sino además, en efecto, el máximo interés de escucharlo, porque en efecto estamos ante una personalidad que viene del empresariado, ha tenido un breve interregno en la política y ahora retorna ya a una dirigencia tan importante como es la de la CONFIEP. Bienvenido, Martín, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Raúl. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Bueno, yo he sido testigo de excepción porque ayer estuve justamente en la ceremonia de aceptación del cargo y de asumir el cargo del novísimo presidente de CONFIEP. Y de hecho, ha sido muy interesante los alcances que dio en el discurso y también a las declaraciones que hoy día aparecen en el Diario del Comercio, en el sentido de si en efecto estamos ante una nueva tónica o en todo caso una percepción de algunas perspectivas de ampliación de la CONFIEP, que tienen que ver con dos rubros. Primero, las pymes, él conoce muchísimo de toda esta pequeña y mediana empresa. Segundo, todo lo que se refiere a la vinculación de la CONFIEP, que tiene sin duda una representación nacional, pero que tiene que multiplicar y empatar un poco con el curso de las cosas que están ocurriendo en las regiones y en el nivel municipal. Y finalmente, el tema, en verdad, de cómo colaborar, contribuir a que en la economía pueda afianzarse aún más la alianza público-privada que debe llevar también a conformar, y esa preocupación social él ha expresado muy bien, una política que asista mucho más precisamente a la calidad de vida y a la mejora de la ciudadanía peruana. Así que mensajes muy interesantes y planteamientos nuevos, que constituyen un desafío porque vamos en un periodo electoral por lo demás, ¿no, Martín? Así es, Raúl. Sí, bueno, yo quisiera empezar expresando mi solidaridad con todos nuestros hermanos de Chosica. He tenido comunicaciones con la Premier, con Ana Jara, para ver la mejor manera que nosotros los empresarios también podamos hacernos presentes. Tengo entendido que ya algunas compañías importantes están apoyando en el Centro de Operaciones de Emergencia que administra o maneja o conduce INDECI en Chosica, y hoy muy temprano por la mañana ya hemos empezado a coordinar también con otras compañías para hacer lo propio. Yo quisiera empezar, Raúl, diciendo lo que dije ayer en mi mensaje, en mi discurso. Soy piurano de corazón y panadero de profesión. Realmente tengo un cariño muy especial por Piura. Viví los primeros 10 años de mi vida, los pasé en Piura. Y mi primera experiencia con las empresas fue justamente una panadería. Y ahí vi y viví los, como decía, los martirios y las complicaciones y los costos de ser formales. Entonces, lo que hemos convenido de alguna manera es que la CONFIEP el directorio de la CONFIEP por primera vez va a sesionar en las regiones. Vamos a tener probablemente 7 sesiones fuera de Lima. En abril estaremos en Piura y ya hay desde la época de Alfonso García Miró ya hay un acercamiento muy importante con las MIPES y vamos a tratar de incorporar en los próximos meses también a varios directores representando a las MIPES. Lo que mencionabas tú es cierto. Nosotros creemos que la inversión privada, la inversión en general es el camino para reducir la pobreza. Los últimos 6 años, los últimos 10 años, cerca de 6 millones de peruanos ya salieron de la pobreza. Esto es un camino en un solo sentido. Hemos probado que la inversión significa más trabajo, que más inversión es más educación, que más inversión es oportunidades para los jóvenes también, y que más inversión finalmente reduce la pobreza. Este es el esfuerzo, este es el compromiso que tenemos los empresarios del Perú, y nuestros mensajes siempre irán en el mismo sentido. Permítannos invertir. El gobierno ha hecho importantes esfuerzos para tratar de destrabar. Yo diría que las medidas están dadas, sin embargo la batalla aún no la hemos ganado. El gobierno central, los gobiernos regionales y municipales hacen sus esfuerzos, pero
reconozcamos que hay un gran espacio en la burocracia estatal que todavía no ha sido convencida y no es tan fácil destrabar la inversión. Hay toda una tarea también de persuasión y por eso me he referido a la alianza público-privada, ¿no es cierto? Pero hay dos aspectos en los que también va a encontrar usted, en fin, mucho pan que rebanar, en el sentido de, primero, todo lo que se refiere a la informalidad en el país, ¿no? Y que hace referencia directa a lo que usted ha mencionado también, que es lo del trabajo, ¿no es cierto? Y el otro tema es el que tiene que ver con esta abundancia de normatividad que en el fondo no se traduce a prácticas concretas, ¿no? Hay aquí una distancia, cosa de la que se han quejado todos los tratadistas en el Perú, una distancia entre los hechos y las leyes. ¿Qué nos tiene que decir? Sin duda. Bueno, en mi experiencia como congresista vemos pues que hay esta perversidad de a ver qué congresista sacaba más leyes, ¿no? Cuando uno visita otros países ve que quizás hacen 100 leyes al año o 50 o 150 o 200 y en el Perú estamos acostumbrados a tratar de hacer más leyes y las leyes no necesariamente se cumplen. Ni tenemos la infraestructura ni la institucionalidad para hacerlas cumplir. Yo creo que el tema de la informalidad que está enfocada en dos espacios, la informalidad económica y la informalidad laboral. Y para nosotros los empresarios el factor crítico para ser exitosos es justamente el recurso humano y es algo que nos preocupa porque pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo como país para revertir esta situación de informalidad laboral. Cerca del 80% de la PEA es informal y 20% es formal, cuando los niveles de ingresos son prácticamente 3-1. Los trabajadores informales tienen ingresos de 700 soles y cerca de 2.100 los formales. Creo que aquí tenemos que hacer algo, tenemos que repensar cómo lograr que los trabajadores tengan los beneficios de ser formales. Hoy día, Raúl, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirlo públicamente, porque se ha dicho muchas veces que la mal llamada ley Pulpín había sido autoría de la CONFIEP, cosa que no lo fue. Nosotros nunca motivamos, no somos autores de la ley de la promoción del empleo joven. ¿Pero estaban de acuerdo con sus lineamientos generales? Pero creemos que ayudaba, no resolvía, ayudaba, porque es un tema pendiente. No hay una sola ley que pueda resolver un problema como la informalidad laboral. Y estos problemas no se resuelven por leyes, tampoco se ha dicho. ¿No? Desde la OIT se advirtió también que una ley no podía revertir un fenómeno tan complejo como el que se presenta en nuestra realidad. Pero, ministro, eso es un tema específico. Nos hemos pasado los últimos meses analizando qué tan grave es para los peruanos, para el Perú, para nuestra economía, la crisis en la que se dice estamos. Los índices de crecimiento han bajado. El ministro de Economía nos acaba de decir el lunes acá nada más también que el próximo año, este año, en realidad vamos a crecer 4,2%. Pronto 4,3, porque después de un año malo, dice, lo lógico es que venga un año bueno. Ahora, la pregunta para usted es, ¿qué tan compleja es esta crisis? ¿Qué tan crisis es esta crisis para los empresarios peruanos, ¿no? Porque de pronto estamos, algunos dicen también, estamos haciendo demasiada laraca. De pronto esta crisis no es tan dura y estamos más bien convocando a los malos espíritus de la crisis, hablando de crisis y crisis y crisis. ¿Qué tan dura es esta crisis? Permíteme, Ricardo, terminar la idea anterior. Para nosotros el capital más importante es el recurso humano, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Sí es importante el tema de las leyes, porque finalmente son quienes regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Pero nosotros compartimos con los trabajadores muchas visiones. Las visiones de ser más competitivo, de mejor servicio al cliente, la necesidad de capacitarlo, la necesidad de retener el talento bueno que hoy día se va simplemente. Uno de los problemas que tenemos los empresarios es retener a estos chicos jóvenes que son brillantes y que están buscando siempre algo nuevo. De modo que nosotros lo que queremos es establecer una nueva relación. Nos hemos vinculado con ellos fundamentalmente para hablar de temas salariales, cuando creemos que podemos tener una relación distinta, una relación mucho más rica en términos de, por ejemplo, cómo hacemos para que los trabajadores, nuestros trabajadores,
tengan mejores servicios de salud. Salud es una institución que recibe gran parte de su presupuesto de los empleadores. Quisiéramos mejores servicios para ellos. O cómo mejoramos la capacitación para los trabajadores también. Respecto Tenemos que hacer una pausa y inmediatamente responde al planteamiento de Ricardo. Continuamos conversando con el señor Martín Pérez Monteverde, nuevo presidente de CONFIEP. Había quedado pendiente la pregunta sobre la economía actual que había planteado Ricardo. La preocupación, señor Pérez, es por supuesto, hablando de temas específicos, combatir la informalidad en nuestro país y la participación del sector privado, la CONFIEP, en el proceso, por ejemplo, de la incorporación de las pequeñas y micro y medianas empresas de una manera más activa al desarrollo, a la actividad económica de nuestro país, porque son ellas las que precisamente emplean de manera masiva también mano de obra, esos informales, que tratamos de que sean formales. Pero yo le planteaba la pregunta, además de hablar de esos temas, luego, ¿qué tan grave para ustedes, para la CONFIEP, para el sector privado, es el momento, y si es que lo es, si es crítico o no el momento económico de nuestro país, ¿no? Porque dejamos de crecer, pero se nos dice, pero si miramos a los países vecinos, estamos por encima del promedio, ¿no? Somos el 1, el 2 o el 3 en crecimiento económico, con el enfriamiento que nosotros observamos en nuestra economía. ¿Cuál es el análisis que hace en ese nivel CONFIEP? A ver, en primer lugar, para ser justos, creo que vivimos momentos económicos macros distintos, es decir, macro cuando no referido a macroeconomía, sino los momentos económicos del mundo de hace 7, 8 años son distintos que los momentos de hoy día. De modo que no podemos abstraernos de una situación mayor. Todos los economistas nos dicen que para que los jóvenes que entran, que se incorporan a la economía y por lo tanto todo el círculo virtuoso que se genera alrededor de esta situación, tenemos que crecer alrededor del 4% o por encima, un poquito por encima del 4%. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo nos resta la posibilidad de que el país siga creciendo al ritmo que nosotros quisiéramos, que se incorporen nuevos empleos, que se generen nuevas empresas. Entonces, el esfuerzo es como que lleguemos al 4. No sé si este año llegaremos al 4, quizás terminemos entre 3.2 o 3.8, por supuesto que... 4.2 ha dicho el ministro de Economía. Bueno, pero en realidad vemos que el mundo, no solamente el MEF, ¿no? También va cambiando sus cifras hacia la baja. Lo importante es que las expectativas no tengan mayor... digamos, que no se afecten hacia la baja, el tema de las expectativas. Los consumidores del Perú, los consumidores en general, están todavía bastante optimistas. Los empresarios estamos preocupados porque se siente que hay una disminución de la actividad económica, pero creemos que los paquetes que ha dado el MEF, si bien están bien enfocados, parte de ellos todavía no están funcionando. Es decir, la primera parte, que podríamos decir la parte de la reducción de impuestos para ayudar al consumo, eso está funcionando y está caminando muy bien. La segunda parte, que son las normas para que se realice mayor inversión y mayor gasto en regiones, con el cambio las autoridades nuevas, no ha tenido, digamos, el impacto que podría ser. Sin duda. Y ahí es, creo, donde necesitamos una mayor decisión, quizás del gobierno, una mayor presencia, que los funcionarios públicos vean que son los ministros sectoriales, el ministro de Economía, quienes están realmente comprometidos con las normas que se dan. Quienes hemos estado en el sector público vemos cómo hay un establishment, hay un espacio en la burocracia que siempre se resiste al cambio, que cuando llega un ministro nuevo a veces dicen, bueno, vamos a ver cuánto dura el ministro, claro, ¿no? porque ellos saben que ellos sí duran. Ellos están eternamente. Entonces, lo que necesitamos es ese compromiso, esa participación activa quizás de los ministros para dar los mensajes hacia abajo. Ahora, en ese terreno, en realidad, volvemos a lo mismo, es decir, demasiado reglamentarismo por un lado, y por otra parte, organismos como Proinversión, que tienen en este momento cifras monumentales y proyectos de inversión, debieran tener primacía, es decir, tener mucho más capacidad de acción. Sí, yo coincido, Raúl, pero yo quiero insistir en lo importante que es la participación
el compromiso, que no dudo que lo haya, porque vemos y creo que el MEF se anticipó adecuadamente algunos meses atrás a plantear estas medidas. Lo que sucede es que ahora tenemos que hacer el esfuerzo para que ese medio punto adicional que el país podría crecer, crezca. Y ese medio punto adicional se va a jugar en esta participación activa, digamos, del Poder Ejecutivo, tratando de destrabar y tratando de gastar más en las regiones o hacer que se gaste más. Y si no será posible a través de las regiones, quizás el gobierno central puede empezar a hacer mantenimiento de carreteras, mantenimiento o mejoramiento de colegios. Hay una serie de espacios. Inversión en infraestructura enorme, y hay ahí tremendas. Eso es el destrabamiento, para lo cual decimos, quizás los ministros podrían tener un rol más positivo. Y finalmente también hablemos del ruido político. O sea, en la inversión privada podemos dividir las inversiones en diferentes categorías. Los cientos de miles de pequeños empresarios, familias peruanas que invierten desde abrir un negocio en el garaje de la casa, o poner un kiosco, o comprarse una unidad de transporte, ellos se asustan, ellos se ponen ansiosos cuando ven que durante meses lo único que hablamos en el Perú es sobre los temas políticos, cuando ven que hay enfrentamiento. Por eso yo le haría una invocación a todos los actores políticos para que en esta campaña que se avecina, hagamos una campaña que siempre va a tener ruido, pero que lo hagamos en armonía, que lo hagamos con respeto, que le demos los mensajes correctos al ciudadano y al país, que podamos fortalecer también nuestras instituciones. O sea, esto de aquí genera confianza, y lo que necesitamos es un poco más de confianza, un poco más de tranquilidad. Las grandes inversiones no se asustan. Las grandes inversiones que están para 20, 30 años saben que van a pasar por diferentes momentos políticos y por diferentes gobiernos. O sea, yo creo que tenemos que decir, hagamos una campaña política en armonía, en respeto y dando los mensajes adecuados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta será una de las primeras conversaciones. Vamos a continuar, por supuesto, en contacto permanente, y la mejor de las suertes en el desempeño de la dirección de la CONFIEP, con un buen equipo además, ¿no es cierto? Tiene usted colaboradores importantes. Sí, de primera. Yo tengo una mesa directiva de la cual agradezco, y creo que vamos a poder trabajar muchísimo por las pymes y por las regiones del Perú. Muy bien, muchísimas gracias y suerte. Gracias. 8:27 minutos.